Okay, entonces, esta es la lección 2 en cuanto a para las clases de bautismo en agua. Y aquí hoy día vamos a estar hablando del bautismo en agua mismo. Bautismo es sumergir. La palabra viene del griego, se escribe baptizo. Baptizo quiere decir que causa que algo sea o suceda. Y bapto quiere decir sumergir. Entonces, bautizar se puede definir hacer que algo sea sumergido en un líquido y sacarlo otra vez. Cuando estamos hablando del agua. Okay. Entonces, por eso las iglesias que nada más rocían a la gente con un poco de gotas de agua, eso no es bíblico. Tiene que ser tiene que estar inmersión, tiene que ser por inmersión, es sumergir a la persona. Como dijo Gabriela, se puede definir también, es un acto de obediencia, se puede definir como un acto de obediencia y lo sabemos por la palabra, Mateo 28. Porque es un mandato. Exacto. Y el no hacerlo está en desobediencia. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. O sea que no solamente convertidos es discípulos, son seguidores. Él quiere seguidores, no solamente es convertidos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que ese bautismo en agua es algo, como dijiste, Gabriela, es algo que el Señor quiere que hagamos. Entonces es un acto de obediencia, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y otra vez, que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es eso? Un seguidor, un discípulo, no solamente un convertido, no una persona que tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Amén. Entonces, y de nuevo, es un privilegio, es una oportunidad. Y eso es algo que la gente no entiende, ¿verdad? Por ejemplo, el ladrón en la cruz, que la gente que se mueren, que se salvan en el hecho de muerte, como el ladrón en la cruz, que al comienzo de la crucifixión, porque eran 6 horas que Cristo pasó en la cruz, si tú lees, yo creo que en el Evangelio de Mateo, él estaba también maldiciendo al Señor. Pero en Lucas es como que él se dio cuenta cuando pasaba el tiempo, no, este hombre es Dios. Y yo estoy maldiciendo a Dios. Como el que se arrepintió. El que se arrepintió al inicio. Al inicio estaba maldiciéndolo. Yo les puedo comprobar eso. No sabía. Eso es fuerte, pero yo se lo puedo comprobar. Al inicio le estaba en contra de Jesucristo. Estaba en contra de él. Eso sí, eso mira, para mí. Mateo 27, 38. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Y aquí donde está. Versículo 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Los 2. Entonces, ¿qué nos indica? La palabra no se contradice. Tiene paradojas que pueden ser cosas que parecen ser 2 cosas que son contradictorias, pero son verdad a la misma vez, pero no son contradictorias. O sea que la paradoja aquí, ¿qué es? Se ve que ese ladrón comenzó injuriando y terminó entregándose. Porque entonces vamos a Lucas y eso es algo que el Señor me reveló. Porque cuando uno está tratando de siempre estar leyendo la palabra, yo dije, pero ven acá, ese ladrón estaba injuriándole, pero después el otro evangelio dice que él, ¿verdad? Dijo, Señor, recuérdate de mí. Se ve que él cambió en la misma cruz, ¿verdad? Si vamos a Lucas 23, dice aquí,
Y uno, 23:39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, les reprendió. O sea que al comienzo no, pero al final dijo, les reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Se dio cuenta que este no era un hombre malo, pero en la misma cruz. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, y me hace lagrimar, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Verdad? Pero las personas que se mueren, que se entregan en el hecho de la muerte, no tienen la oportunidad de bautizarse por inmersión en agua. Entonces, en vez de verlo como una carga o un problema o como algo de vergüenza, ¿verdad? La Biblia dice que si tenemos vergüenza del Señor, Él va a tener vergüenza de nosotros. No debemos de mirarlo así, debemos de mirar el bautismo en agua como un privilegio, una oportunidad de acercarnos más al Señor. Ahora, quiero compartir con ustedes, hay 3 clases principales de bautismos en los cuales deben de participar los cristianos. Ya sabemos del bautismo en agua, ¿verdad? Primero, sin embargo, es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un bautismo. Cuando uno acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, uno se bautiza en el cuerpo de Cristo. Vamos a ir a 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. Ahí dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El ladrón en la cruz no se bautizó por inmersión en agua. Hay iglesias que enseñan que para ser salvo te tienes que bautizar por inmersión en agua. Entonces, ¿qué pasaría con el ladrón en la cruz? ¿Verdad? Entonces, uno, ¿cómo es bautizado en el cuerpo de Cristo? Romanos 10:9, lo que dijimos hoy día. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, aquí vemos ese bautismo en el cuerpo de Cristo ocurre cuando uno, como dice 1 Corintios 12, 12 y 13. Voy a leerlo de nuevo porque no sé exactamente dónde me quedé. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea que ese primer bautismo es cuando uno nace de nuevo. Claro, el bautismo en agua es otro bautismo. Y Hechos 8, 36 a 38 indica que el bautismo es una señal exterior de un cambio interior que ya se ha logrado por medio de fe en el Señor Jesús. O sea que es un simbolismo, es algo simbólico, pero ya eso es algo que pasó adentro de ti. En estos versículos que vamos a leer, el eunuco etíope nace de nuevo por confesar su creencia en el Señor Jesús antes de que se bautice en agua. Vamos a Hechos 8, 36. Ahí dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Felipe había estado ministrando acerca de la palabra al eunuco, ¿verdad? Y entonces llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. O sea que, pero ¿qué vino primero? La creencia. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron
ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. O sea que el bautismo en el Espíritu Santo, que es el tercer bautismo que todo cristiano debe de experimentar, ¿eso puede venir antes del bautismo en agua o después? Yo no me acuerdo si yo me bauticé. Yo creo que me bauticé primero en el Espíritu Santo y después me bauticé en agua. No me acuerdo perfectamente cómo era el orden. Yo me acuerdo las experiencias como si fuera ayer, pero no me acuerdo cuál vino primero. Pero cada persona es diferente. Entonces, lo que yo digo es, pero el bautismo, que es el nuevo nacimiento, tiene que venir primero. Porque tú no puedes ser bautizado en el Espíritu Santo sin creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y no tiene sentido bautizarte en agua sin creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y como dijo Felipe, si uno cree de todo corazón, puede bautizarse entonces en agua por inmersión. Ahora vamos a hablar del bautismo en el Espíritu Santo. Y vamos a ir a Mateo 3:11. Mateo 3:11. Ahí Juan el Bautista estaba diciendo de Jesucristo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. O sea que antes de tener esta ceremonia, este rito del bautismo por inmersión en agua en el nombre de Jesucristo, había antes de eso, antes de la resurrección de Cristo, el bautismo en agua para arrepentimiento, como lo que hizo Juan el Bautista. Pero claro, no es el mismo bautismo en agua que nosotros hacemos hoy en día. Es parecido, pero no igual, porque Jesucristo todavía no había ascendido al cielo y resucitado. De todas maneras, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, refiriéndose a Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, vemos que eso no es agua, ¿verdad? Es otra clase de bautismo. Cuando nosotros miramos a Hechos 8:14-17, ese pasaje indica que el bautismo en el Espíritu Santo y el nuevo nacimiento, porque algunas personas dicen, no, hasta que tú no hablas en lenguas no estás salvo. Eso no es bíblico, porque entonces el ladrón en la cruz no estuviera salvo, porque no habló en lenguas. Y yo sé que Jesús no había ascendido al cielo, pero hay personas que mueren en el hecho de la muerte y aceptan al Señor en el hecho de la muerte. Un segundo, Google. Entonces, en esos casos, esas personas que no tuvieron la oportunidad de orar en lenguas, entonces no irían al cielo. Eso no es bíblico. Pero también hay iglesias que dicen, yo acepté al Señor como mi Señor y Salvador, ya yo he recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Eso tampoco es bíblico. O sea que son dos experiencias diferentes. Vamos a ir a Hechos 8:14. Aquí habla, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Ven eso? O sea que recibir, a veces la palabra es un poco confuso en el sentido de que habla del bautismo en el Espíritu Santo como recibir al Espíritu Santo, pero sabemos que uno que es creyente en el Señor, que es seguidor del Señor, es templo del Espíritu Santo, sí, según 1 Corintios 3. Pero la diferencia es que cuando uno se bautiza en el Espíritu Santo, se sumerge en el Espíritu Santo. Es una inmersión en el Espíritu Santo que ocurre. Y ahí sale el don de lenguas, ¿verdad? Pero se ve aquí que son dos diferentes experiencias, porque
esta gente creía en Jesucristo, eran seguidores de Jesucristo, fueron bautizados en el nombre de Jesús, pero no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. O sea que son 3 bautismos separados y eso es muy importante de entender, porque no queremos ser personas con un entendimiento erróneo, porque si tú eres de los cristianos que dicen, no, si tú no hablas en lenguas no estás salvo, ya eres una persona muchas veces que se vuelve como fariseo, porque estás juzgando la relación que otros cristianos que tal vez no tienen ese don, tienen. Como la Madre Teresa, era católica. Yo no digo que toda su doctrina era correcta, pero de que servía a Jesucristo y trataba de seguir a Jesucristo, nadie lo puede negar. No estaba haciendo sus obras para Mahoma, para Buda, para nadie. Estaba haciendo las obras para Cristo. Entonces, uno siendo, ¿verdad? Con esa doctrina, no, si tú no hablas en lenguas, no estás salvo. Si tú no hablas, si no te bautizas por inmersión en agua, no estás salvo, ¿verdad? Esas doctrinas son erróneas. Lo que debemos de entender es, son 3 diferentes bautismos y claro, uno debe de tener los 3. Los 3 son premios, son privilegios, son bendiciones que debemos de recibir. Ok, entonces algo que quiero compartir y recalcar es un pasaje muy importante para el bautismo en agua. Y eso es que es una demostración simbólica de lo que pasa en el nuevo nacimiento. Entonces es una declaración pública de lo siguiente. Me he muerto con Cristo, simbolizado por ser bajado en el agua. Fui enterrado con Cristo, simbolizado por estar debajo del agua. Y fui levantado de nuevo con Cristo y ahora tengo nueva vida en él, simbolizado por ser sacado del agua. Romanos 6, 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿verdad? Sepultados con él y entonces a fin de que como él resucitó de los muertos, nosotros también, ¿verdad? Cuando nosotros salimos del agua. Entonces, habiendo dicho eso, hay otra parte aquí que necesitamos para ser bautizados. Y yo voy a esperar para dar esa parte. Entonces voy a parar aquí y ver qué preguntas tenemos. Ok, entonces, próxima parte de la clase es, ¿qué necesitamos para ser bautizados? Ya sabemos, creer. Tenemos que creer en Jesucristo. Como ya se indicó en Hechos 8, todo lo que hacemos requiere fe. En la Biblia tenemos otros ejemplos de personas que creyeron en Jesús. Para todos ellos el bautismo fue precedido por la fe en Jesucristo. Y tengo otras citaciones, Hechos 2:41, 16:33, 18:8. En este momento, yo voy a dejar eso aquí. También postaré con Dios delante estos apuntes, pero el video va a estar y las personas pueden ir a esas citas, ¿verdad? Pero no las voy a leer, pero el punto es que uno tiene que creer, ¿verdad? En Cristo Jesús. Arrepentirse. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoeo. Significa cambiar la mente o el propósito. En el Nuevo Testamento involucra siempre un cambio mejor. El bautismo demanda arrepentimiento. Morir a los deseos de la carne, a los malos hábitos, a las cosas que a mi parecer están bien, pero a los ojos de Dios están mal.
Cuando Pedro predicó su primer sermón, la gente le pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que él responde? Hechos 2, 38. Eso sí lo vamos a leer. Hechos 2, 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, arrepentirse, ¿verdad? Eso es clave para poder ser bautizado. Su respuesta deja ver que si uno quiere ser bautizado, indispensablemente pasa primero por el arrepentimiento. Es decir, un cambio de mente y de propósitos que reflejen que Jesucristo es quien gobierne ahora nuestras vidas. La necesidad de tal cambio también se indica en pasajes como 1 Corintios 6, 9 a 11. Vamos a ir ahí. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. O sea que el pasado al Señor no le importa. Lo que le importa es qué es lo que vamos a hacer ahora y qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Tú puedes haber sido una persona con un pasado fatal, pero si tú vas a cambiar, eso es todo lo que le importa al Señor. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que uno se arrepiente y ya borrón y cuenta nueva con el Señor, para la gloria del Señor. Entonces, cuando lo hace de corazón. Cuando lo hace de corazón. Apocalipsis 21, 7 y 8 también habla de la importancia del arrepentimiento. Que dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esa es para mí la promesa más. Pasar la eternidad como hijo de Dios, ¿verdad? Y no solamente porque, no, yo voy a tener de todo, sino yo voy a tener el mejor padre, el mejor amigo al lado mío siempre, directamente en la gloria del Señor. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿verdad? Correcto. Entonces tenemos que arrepentirnos. El bautismo en agua no le va a hacer a uno perfecto porque solamente Dios es perfecto. Eso es muy importante de recordar porque hay gente que se desalienta cuando hacen errores, ¿verdad? Pero todos vamos a hacer errores. El día mismo que tú te bautizas, probablemente vas a hacer un error en lo que tú piensas, sientes, haces, digas, ¿verdad? La cuestión es andar en arrepentimiento. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que todos vamos a hacer errores. O sea que no te preocupes, no me bauticé y yo hice un error. Todos vamos a hacer errores. O sea que la cuestión es andar en arrepentimiento. Y también pastor, es tener la actitud de no querer cometer errores. Claro. Hay gente que se justifica. Cometí un error, me pido perdón y borrón mi cuenta nueva, pero esa no es una actitud agradable. Porque cuando uno está convertido, lo que quiere es siempre adorar al Señor. Eso sí es cierto. No quiere tratar de un pecado y justificarse en que tenemos a Cristo, que Él es nuestro perdonador y
¿Sí me entiendes? Sí, yo te entiendo muy bien. Hay mucha gente que creen que una vez salvo, siempre salvo. Y eso no es cierto, eso no es bíblico. La Biblia nos dice que uno puede perder su salvación. El que persevere hasta el fin, acabamos de leerlo, será salvo. ¿Qué quiere decir eso? El que no persevera no va a ser salvo. Porque hay muchos que inician, pero no terminan. Exacto. No terminan. Y hablando relacionado con lo que estás diciendo, el arrepentimiento que acompaña el bautismo en agua sí debe de simbolizar que uno ha propuesto la actitud, dejar el pecado atrás lo más posible y que a lo menos ya piensa excluir todos los pecados más graves, ¿verdad? Quiero mencionar Gálatas 5:19 porque habla del punto que tú acabas de hacer y eso es la actitud, ¿verdad? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que puede ser que uno se bautiza y cae en fornicación o que cae un día en adulterio. Hacemos errores, pero eso no debe de ser nuestro plan. Es evitarlo lo más posible. Es evitarlo, es no buscarlo, es proponernos que no vamos a hacer eso. Así como la actitud de José con la esposa de Potifar. Yo te digo, para mí, la gente muchas veces habla de David, cuán grande que era David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, y es cierto, y él nos da esperanza, porque era un asesino y era un adúltero, y como quiera, Dios pudo clasificarlo como un hombre conforme a su corazón. O sea que si un asesino adúltero puede ser un hombre conforme al corazón de Dios, todos podemos hacerlo. Pero si yo quiero como imitar a alguien en el Nuevo Testamento, no es a David, porque los errores que él hizo eran tan grandes. Yo le pido al Señor, Señor, que mis errores sean pequeños. Yo sé que yo voy a hacer errores, pero que sean pequeños. Y además de eso, la familia de David, por los errores grandes que él hizo, se destruyó. Sus hijos eran un reguero. Salomón terminó con 1000 mujeres. Tamar fue violada. Amnón violó a su hermana. Absalón se rebeló en contra de él por la ira que tenía porque él no enfrentaba la situación con Amnón y Tamar. Y Absalón mató también a Amnón. O sea que eso es una familia destruida. Yo no quiero eso. Yo quiero José, que tuvo 2 hijos, se portaban bien, ¿verdad? Recibieron una herencia espiritual y material. Entonces, esa es la clase de familia que yo quiero. Yo no quiero un desastre, ¿verdad? Y los dos lados, sino nos enseñan mucho, porque David nos da esperanza de que todo el mundo puede llegar a los niveles más altos con el Señor, pero José nos da como, para mí, como un ejemplo mejor. Aunque tal vez no fue tildado como un hombre conforme al corazón de Dios, pero para mí él lo fue como quiera. Entonces, yo quiero parar la grabación de nuevo. Tengo una pregunta aquí. Ok, entonces la última parte de la clase es hablar de las bendiciones que vienen por medio del bautismo en agua. Cuando uno se bautiza de corazón, Dios le limpia a uno espiritualmente. Eso me pasó a mí en mi bautismo en agua. Cuando me bauticé, primero en el estado de Indiana, yo estaba en una iglesia que tenía la doctrina errada, era una iglesia pentecostal, pero creían que Jesús era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sabemos que Jesucristo es Dios el Hijo, no es los tres, ¿verdad? Entonces hablamos de esa doctrina errada en la clase acerca de la Santa Trinidad. Y ellos me decían, no, nosotros queremos que tú te bautices en el nombre de Jesús.
Y yo le dije, yo no me voy a bautizar aquí en Indiana, porque cuando yo me bautice, eso va a ser un testimonio para mi familia. Y mi familia está en New Jersey. Entonces, yo esperé y yo fui a una iglesia evangélica, no era carismática, no creen en los dones del Espíritu Santo, pero yo me bauticé ahí en agua y fue una experiencia tan linda. Toda mi familia más cercana estaba ahí, mi tía, Marisol, mis papás, mi hermana, todos estuvieron en ese bautismo. Y cuando yo salí del agua, yo sentí que el Señor me dijo, estás limpio. O sea, que Él me limpió en ese proceso. Me sigue limpiando, pero fue una limpieza espiritual. Vamos a Hechos 22:16. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces es una clase de limpieza espiritual que ocurre. Aunque el bautismo en agua no le salva a uno, Colosenses 2:11 y 12 explica que el bautismo en agua nos ayuda a dejar el pecado por reducir la influencia de nuestra carne, la cual se puede definir como nuestra tendencia natural de querer pecar sobre nosotros. Vamos a ir a Colosenses 2. Que dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea que echamos de nosotros ese cuerpo pecaminoso carnal y parte de ese proceso es ser sepultados con él en el bautismo. Cuando nosotros estamos sepultados con él en el bautismo, estamos ayudando a que se muera la carne de nosotros, la naturaleza carnal de nosotros. El bautismo simboliza que hemos recibido en la esfera espiritual un nuevo estilo de vida que es agradable a Dios, ya que el bautismo indica que hemos resucitado con Jesucristo para esa nueva vida. Nuestra vida puede ser bendecida aún más por Dios. Vamos a ir a Mateo 3, para que nos abre las puertas a recibir más del Señor. Yo sé que este pasaje habla del bautismo de Juan, pero sabemos que el bautismo de Juan tenía que ver con arrepentimiento. Y nuestro bautismo en agua, por inmersión en agua, en el nombre de Señor Jesucristo, también tiene que ver con el arrepentimiento. Entonces aquí, Mateo 3:13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús les respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y ahí Jesús puede empezar su ministerio terrenal. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos, ¿verdad? Antes él no estaba ministrando. Ahora él empezó su ministerio y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Es parte de la razón por la cual nosotros en la iglesia tenemos la norma si uno va a estar en el equipo de liderazgo o hay ciertas cosas, por ejemplo, estar en la clase de líderes como una persona que no es oyente, si nos está entrenando para líder, tiene que ser una persona bautizada, porque tiene que haber ese compromiso y tiene que haber esa conexión adicional con el Señor. Entonces, aquí mismo vemos Jesús fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Otro punto. Jesucristo vio al Espíritu Santo venir sobre sí cuando se bautizó en agua.
Asimismo, el bautismo del agua se abrirá nuestra sensibilidad al Espíritu Santo más. Así habrá mayor respaldo de parte del Espíritu Santo en la vida de uno y uno podrá contar con su dirección aún más. De igual manera que Dios habla acerca de Jesucristo con respecto de que es su Hijo amado, cuando nosotros damos este paso de bautismo en agua, Dios mismo nos confirma otra vez como sus hijos. Nos hacemos sus hijos aún más. O sea que ese acercamiento con Él es mayor y le complacemos al hacer su voluntad. Pasajes como Isaías 59:2 nos indican que el pecado nos puede separar de Dios. Entonces, al arrepentirnos, y nosotros sabemos que eso es parte del proceso de poder bautizarnos con sinceridad en agua, ¿verdad? Al arrepentirnos tenemos acceso a la presencia de Dios. Vamos a leer Isaías 59:2, es la última citación en la enseñanza. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, nosotros vemos que, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos, ya esa división entre nosotros y el Señor se va, ¿verdad? Entonces, el bautismo en agua es una oportunidad para sacar esa división. Al final, al hacerlo, al bautizarnos en agua por inmersión, no solo obtenemos las bendiciones de Dios, sino que también estamos confesando públicamente nuestra fe en Él y, por supuesto, dándole gloria de una forma especial. Y ya con eso se termina esta enseñanza acerca del bautismo en agua mismo. Okay.